Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí vemos que la muerte y el Hades son dos lugares donde hay dos carceleros y donde Cristo les arrebató las llaves. Ya lo hemos visto cuando estudiamos esta porción de la Escritura, y después de que Cristo ascendió a los cielos, Él pudo llevarse esas llaves que no tenía antes de que Él resucitara y fuera glorificado. O sea que, dice Hebreos 2, 14 y 15, que a través de la muerte Cristo, fue en su muerte en la cruz, lo que Cristo le dio el derecho legal para poder bajar al infierno y poder quitar las llaves y arrebatarle las llaves del imperio de la muerte a Satanás. Y ahora Cristo es el que tiene el control de quién entra, quién sale, quién muere, quién no muere. Por eso el Hades, ¿verdad?, lo vemos todavía en la Biblia, en el último libro, en Apocalipsis, como el lugar donde los espíritus de las personas que aún no han recibido a Cristo siguen descendiendo. Lo volvemos a ver otra vez, el infierno y la muerte, en Apocalipsis 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estos dos, repito, son espíritus, son principados, son ángeles caídos, porque tienen personalidad y algún día serán arrojados al lago de fuego. ¿Cómo podrían ser arrojados al lago de fuego si no tuvieran personalidad? No se puede arrojar al lago de fuego, ¿verdad?, algo etéreo. Dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Si no fueran reales en el mundo espiritual, no se podrían aventar, no se podrían arrojar al lago de fuego. Ahora muy bien, regresamos a Apocalipsis y nos damos cuenta, en primer lugar, que el color negro del primer caballo o del tercer caballo siempre ha estado conectado con el hambre en la Biblia. Por ejemplo, en Jeremías, capítulo 14, versículos del 1 al 2, le dijo el Señor a Jeremías con motivo de la sequía: se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Vemos esta palabra, se enlutó, que nos habla de una asociación con el color negro y relacionado con una sequía que iba a haber en Jerusalén. Vemos también, después de Jeremías, tenemos el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10, y dice: nuestra piel se ennegreció como un horno, a causa del ardor del hambre. Un denario, regresamos a Apocalipsis, es el salario que tenía un trabajador por un día de jornal. Cuando el tercer caballo, el tercer ser viviente, le habló a Juan, Apocalipsis 6:5, y le dijo: ven y mira, Juan ve a un caballo y al que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esta balanza nos habla, ¿verdad?, de que va a ser sopesado dos tipos de medidas. Una voz le dijo en medio de los cuatro seres: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El denario, repito, era el sueldo que ganaba un soldado romano, que ganaba un trabajador en el campo por un día. Esto lo pueden ver ustedes en Mateo 20, versículo 2. Dicho sueldo, al igual que el salario mínimo, que ahorita es aproximadamente 40 pesos aquí en México, que es aproximadamente en dólares, $4 diarios, no era suficiente ni es insuficiente para proveer el sostenimiento de una familia del tamaño o de más o menos de la clase media. La figura que dice en Apocalipsis 6, el trigo, la cebada y el denario, nos sugiere lo siguiente: que un padre de familia va a tener que optar por el alimento más barato para dar a su familia el mínimo de la alimentación. O sea que durante el periodo que estamos estudiando aquí en la Biblia de la tribulación, una persona tendrá que trabajar un día entero para poder comprar solamente una barra de pan. Una sola barra de pan. Nosotros en México y en Sudamérica, Centroamérica y muchos países latinos nos quejamos de que pues
no nos alcanza, pero no sé ni cómo le hacemos, ¿verdad? Pero la gente come, los individuos comen, los obreros comen, y el mexicano multiplica con el arroz, la tortilla, el chile, aunque sea frijoles refritos, pero esta situación en el mundo cada vez va a ir acortándose y acortándose y acortándose hasta que sea una cosa alarmante, como vamos después a ver en las estadísticas. Veamos, por ejemplo, en Levítico capítulo 26, que Dios ha usado el hambre como uno de los juicios en el pasado. Dice Levítico capítulo 26, versículo 26. Cuando yo os quebrantare el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 24. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. El primer objetivo del ser humano desde la creación ha sido asegurarse su provisión de comida. Después de la vida, el alimento es nuestro más grande común denominador. Su disponibilidad, la calidad y el precio del alimento son cuestiones de vida y de muerte. Repito, después de nuestra vida, el alimento es lo más importante para cualquier ser humano. Si tú a cualquier persona le preguntas ¿por qué trabajas?, te va a contestar para comer. Y le dices ¿para qué quieres comer? Y te va a decir para vivir. Y le preguntas ¿para qué quieres vivir? Y te va a decir para poder comer. O sea, el ser humano trabaja, come y duerme. Pero detrás de eso, detrás del objetivo de para poder comer, para poder vivir, no tiene el ser humano una meta, un propósito, un significado mucho más grande, mucho más amplio. No tiene un espectro de la vida ni una dimensión del mundo espiritual, por lo que limita estrictamente su vida a trabajar para comer y a comer para vivir y vivir para poder dormir y comer bien. Pero fuera de eso, dice la Biblia, nacen las tinieblas, viven en las tinieblas y regresan a las tinieblas. Los requerimientos para la producción de un alimento o del alimento abundante son 3 factores principales. Se necesita para una buena producción de alimento una sociedad estable, un sistema económico estable y condiciones ambientales o condiciones climatológicos favorables. Sin embargo, aún en los casos, cuando en muchos países o en muchos lugares geográficos los climas no son favorables y pueden causar problemas como una inundación, arrasa, sequías o kilómetros o hectáreas enteras de plantíos, una sociedad, un sistema estable política y económicamente es más capaz de tratar con estos problemas causados por los climas que los que las sociedades luchan con problemas internos por su inestabilidad social. O sea que en cualquier sociedad, de acuerdo a la historia de los sociólogos, donde hay inestabilidad social en un país, donde hay anarquía, siempre lamentará el pueblo en la provisión del alimento. Lo que es sorprendente es que la mayoría de las hambres, por ejemplo, del siglo XX, fueron causadas deliberadamente. La mayor parte de las hambres del siglo XX fueron causadas deliberadamente o por sistemas de gobierno corruptos y dictatoriales. Es increíble que muchas hambrunas no son causadas por los climas, ni por las inundaciones, ni por los fenómenos meteorológicos o por la incapacidad de la gente para producir alimento, sino por las políticas de gobiernos centrados en sí mismos y solo en sus propios intereses, lo cual le impide a la gente el poder enfrentar a la naturaleza y poder recoger o producir el alimento que necesitamos para vivir. O sea que nosotros descubrimos y investigamos y profundizamos en la historia que realmente el problema no es el hambre, el problema no son las riquezas y la repartición equitativa, el problema principal, de acuerdo a la Biblia, del ser humano es que el ser humano es un ser egoísta por naturaleza. Hemos visto muchas veces que una persona sube al poder y ya que está allá arriba se descompone, la gloria se le sube, se marea por las alturas
por lo que él tiene, por lo que ha alcanzado, por sus riquezas, por su influencia, comienza a portarse arbitrariamente, comienza a portarse despóticamente, trata de acumular lo máximo posible para él, se quiere comer todo el pastel él solo, porque esa es la naturaleza humana. Es una de las razones por las cuales el filósofo judío Karl Marx se equivocó con su dialéctica materialista y con la ley del proletariado y la burguesía. Él decía, pues el problema está en que si el proletariado sube y agarra a los burgueses y les quita el poder, y entonces son el proletariado los que comienzan a controlar el capital, entonces el mundo va a poder repetir absolutamente lo mismo, y sin embargo la historia nos demostró lo contrario. Cuando los pobres que son pobres suben al poder, como en la Revolución Francesa, guillotinaron a más de 350,000 franceses, cuando Robespierre investigó que era el poder, lo que era la culpa del hambre del pueblo, el pueblo subió al poder y el pueblo que subió repitió el problema y repitió otra vez la misma consecuencia que habían sufrido por causa de la naturaleza humana. Si tú examinas la vida de Cuba y de Fidel Castro en los 60, él era un hombre idealista, en los 50 se entrenó en México, él quería derrotar a Fulgencio Batista en Cuba, tenía ya más de 30 años el dictador y llegó con buenos planes y vamos a meter y el pueblo va a gobernar, etcétera, etcétera, y pasó el tiempo y ahora está peor que el origen que lo guió a destituir y a hacer la revolución armada para quitar a un dictador. Y así son todos los hombres. Entramos, vamos a quitar a esos, y cuando suben ahí y lo destituyen y los bajan del trono, cometen los mismos errores. El ego se apodera de ellos, nadie me quita, no hay democracia, yo aquí me quedo. ¿Por qué? Porque yo soy el rey. Entonces nos damos cuenta que uno de los dilemas más grandes filosóficos del ser humano es el ser y el hacer. El ser humano no puede conciliar lo que él es con lo que él hace. Y por eso el ser humano vive desintegrado. Esto es lo que se llama una múltiple desorden de la personalidad. Los psicólogos atribuyen esto y le dan un nombre clínico y se llama esquizofrenia. 2 personalidades, 3 personalidades. El ser humano dice una cosa y yo quiero hacer una cosa, pero en la praxis, niega todo absolutamente lo que él es. Y esta es la razón por la cual Cristo vino. Él vino a integrarnos. Dice la Biblia que Dios está ligado con su palabra. Lo que Dios dice en su palabra es lo que Dios hace. Ninguna palabra de Dios ha caído en tierra, porque la integración entre Dios y entre su palabra hacen de Él la única entidad perfecta en el universo que no tiene su causa fuera de sí mismo. Él es la causa misma de su existencia y todas las demás cosas que Él ha creado, nuestra causa la tenemos en Él. Él viene a darnos su naturaleza, a infundir su vida en nosotros, para que nosotros nos comencemos a integrar, a llenarnos de su palabra, y hablemos su palabra, y lo que hablemos, lo hagamos. Para que tú digas, amo a mi esposa, y la amas en la práctica. Eres cristiano en la iglesia, y mueres en el lugar más secreto de tu vida. Y cuando nadie te ve, y cuando tú estás en un lugar donde nadie te observa, ahí es donde tú demuestras realmente quién eres tú. En la soledad, en el hotel cuando tú estás solo, cuando tú viajas, cómo te portas, cómo te conduces, si eres realmente santo en toda tu manera de vivir. Esta integración es la que nos da la bendición de Dios. Porque esta integración de hacer lo que yo digo con mi boca y practicar lo que predico es lo que me da y me abre el camino para las bendiciones de Dios. Porque Dios está buscando hombres a través de los cuales mostrar su poder para poder manifestar su grandeza. Pero el corazón del hombre tiene que ser un corazón integrado. Tiene que ser un corazón honesto. Dice el Salmo 15, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y ahí están las descripciones. El que es íntegro, el que lo que dice hace, el que su dinero no es la usura, el que no está buscando el daño del prójimo, el que no busca lastimar a nadie, el que no busca pedir prestado y no pagar. Esas personas nunca subirán al monte de Jehová, no tendrán conocimiento, no tendrán comunión, no tendrán propósito en su vida, porque el propósito y el significado de nuestra vida está ligado a nuestra vida de integridad. Integridad es una de las palabras más importantes del siglo XXI.
Uno de los ejemplos de lo que estamos hablando del siglo XX fue el hambre deliberada que impuso el gobierno de José Stalin en Ucrania, Rusia, cuando forzó a la población a someterse a él. Y les quitó el alimento, los llevó casi a morirse de hambre para que a través de esa manipulación el pueblo se sometiera a la fuerza a su dictadura. Vean ustedes, por ejemplo, algunas estadísticas de la FAO. Existen actualmente, siglo XXI, más de 1.350 millones de personas muriéndose de hambre en el mundo. Más de 1.350 millones de personas. Eso representa el 40% de los países desarrollados. Pero no por falta de materia prima, como lo hemos visto, o grano, sino por los monopolios existentes y el egoísmo de los países distribuidores. Existen más de 15 millones de niños recién nacidos. 15 millones de niños recién nacidos muriéndose de hambre. Cada año en los países desarrollados, el 50% de las personas pobres del mundo viven en el Asia Sur, o sea, en la India y en Bangladesh, es donde más pobreza hay en el mundo. Y otra sexta parte vive en el sur de Asia y el resto en Latinoamérica. Vemos nosotros entonces que el hombre dice, Dios mío, es que están gastando en armas y lo que gastan en armas lo podrían gastar en alimentos. Es verdad, pero desgraciadamente se tiene que gastar en armas porque hay personas que amenazan al mundo y hay que pararlas. Se está gastando más en levantar ciudades que en repartir el dinero. Es verdad, pero también hay más gente llegando a las ciudades. Y nos vemos por todos lados que existe una descompensación, una contradicción entre todas las cosas que el ser humano ha hecho con el planeta Tierra. Y estamos entrando a un siglo, el siglo XXI, y habiendo abandonado el siglo XX, que es el siglo con el avance tecnológico más grande de la historia, los descubrimientos científicos más grandes de toda la historia, que no nos han servido de nada. Ahorita todo es cibernético, todo es chips, todo es computación, todo es operación con rayo láser, ahorita es viajes a la luna, y sin embargo aquí en este planeta no encontramos la solución para los problemas más graves que nos aquejan desde que Caín mató a Abel. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo nos quiere dejar en esta noche algunos principios importantes antes de pasar al otro caballo acerca del hambre. Repito, después de la vida, el alimento es nuestro más grande común denominador. Y los cristianos que hemos recibido la vida de Dios, que estamos participando de la naturaleza divina de Dios y que estamos siendo preparados. Escuchen, la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia está preparando el reino físico de Dios aquí en esta tierra. Yo les decía que por ahí anda una herejía que dice que la iglesia va a establecer el reino de Dios y que la iglesia va a conquistar el mundo y va a conquistar el mal, etcétera, etcétera. Se llama la teología del reino. Esto es hermenéuticamente y teológica y escatológicamente es una barbaridad. Porque la Biblia claramente dice que no es hasta que Cristo regrese cuando se establezca su reino. Entonces nosotros estamos atravesando este mundo para poder comenzar a prepararnos nosotros para reinar con Cristo algún día. Y si yo quiero que mi hijo, yo tengo un palacio, yo quiero que mi hijo es el príncipe, puede heredar, desde pequeño le voy a enseñar a usar las armas, le voy a enseñar política, pregúntale a los reyes de los reyes de Inglaterra, los reyes de España, como todos estos muchachos de la realeza, desde chicos los enseñan en la milicia, les enseñan literatura, les enseñan por lo menos a hablar 3 o 4 idiomas, relaciones sociales, principios de urbanismo, los preparan para que algún día gobiernen, porque sus padres van a morir y ellos van a heredar el trono del país donde ellos gobiernan. Entonces Dios está haciendo algo semejante con todos nosotros. Nos está preparando para reinar y nos está entrenando para que comencemos a saber cómo gobernar. Como dice la Biblia, si no puedes gobernar tu propia vida y no puedes verdaderamente tener dominio propio de tus propias pasiones, ¿cómo vas a poder gobernar además personas, a tu esposa, una familia, todos? Cuando tú mismo no tienes dominio propio
no tienes paciencia, no tienes control de tus emociones, eres incapaz de gobernar, porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Pero si Dios te ha dado esto y no sirves en las pocas cosas, tampoco en las muchas podrás ser fiel. Por eso muchos de ustedes no han recibido lo que Dios quisiera entregarles, simplemente porque no han comprendido la primera lección espiritual en el reino de Dios. ¿Y saben cuál es? No vivir afanados. Vamos a leerlo. Mateo 6, versículo 25 en adelante. Cristo está con los discípulos caminando por el campo, y yo me imagino que por ahí Pedro le preguntó a Santiago, ¿no traes tortas? Y comenzaron a preguntarse, nadie trajo tacos de comer, qué bárbaros, si ya me están crujiendo las tripas. Oye, ¿qué vamos a hacer? Porque pues aquí no hay ni Walmart, ni Fruchis, ni Sam's, aquí no hay nada. ¿Dónde estamos? Estamos en las montañas de Galilea y no hay tienditas ni nada para comprar, ni siquiera papitas. Entonces Cristo siempre aprovechaba la situación de los discípulos para impartirles lecciones que iban a quedar como postes, como columnas, como fundamentos para todas las generaciones que somos nosotros, que iban a seguir después de ellos, porque esos fundamentos que Cristo establece son para todos aquellos que pertenecen a la familia de su Padre. Entonces Cristo les dice en primer lugar, por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. La palabra afanarse en el griego significa vivir intranquilo, bajo presión, con angustia, preocupación crónica y casi con el lenguaje del siglo XXI en estado de neurosis. Esto es lo que significa afán. Vamos por orden. Viene una orden del cielo. Es una orden, está en imperativo. No quiero, dice Dios a todos sus hijos, que ninguno de ustedes jamás permita que las presiones del mundo, la falta de comida del mundo, la falta de dinero del mundo, la falta de empleo, la subida y la bajada del dólar, la caída del petróleo, que no haya nada del mundo que entre en sus corazones y les quite mi paz. Y yo sabré, dice Dios, de acuerdo a cómo tú enfrentas la vida, a cómo tú enfrentas el mundo, a cómo tú enfrentas la adversidad, cuán preparado estás para gobernar ya. ¿Cuán preparado estás para el liderazgo? ¿Cuán preparado estás para que yo te dé más personas que estén bajo tu alrededor y puedas tú ser uno de mis guerreros? ¿Cuántos años preparó Dios a Moisés para llevarse a 2 millones de cabritos por el desierto? Porque ni ovejas eran. ¿Cuántos años lo preparó el Señor? Lo preparó 40 años. Pero 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. Lo preparó 80 años. Y su ministerio fue de 40 años, o sea, 2/3 partes de la vida de Moisés, escúchalo, 2/3 partes de la vida de Moisés fue preparación. ¿Te das cuenta que mientras más grande sea tu llamado, mientras más grandes sean los desafíos que Dios nos va a mostrar adelante, más grande, más intensa tiene que ser nuestra preparación? Y la preparación siempre es en el fuego. En el fuego. Ahí es donde se queman nuestras impurezas, nuestra carne, nuestro yo, nuestros motivos equivocados y egoístas, nuestro orgullo, nuestra confianza en nosotros, mi confianza en el mundo, mi confianza en mi amigo que es diputado, mi confianza en el gobierno, mi confianza en el dinero que tengo en el banco. Todas esas cosas Dios las tiene que hacer a un lado de nuestra vida, o las arrancamos nosotros o nos las quita Él, para que nuestra confianza sea en Jehová. Y a todos nosotros de diferente forma nos lleva, porque es el final de nuestra vida, que llegue nuestra vida a decir: vana es la ayuda del hombre, en ti confiaré, Señor.
Tú eres mi roca, mi castillo, mi pronto auxilio en todas las tribulaciones, mi pastor, tú me proveerás, no quiero saber nada, solamente me dirijo a ti, mi confianza está solo en ti, ni en mi esposo, ni en el seguro social, ni en el seguro de vida, en nada absolutamente, Señor, más que en ti. Cuando tú llegas a esta confianza en Dios, donde te entregas y estás en completa devoción, dice 2 de Pedro 1, has hecho firme tu vocación y elección. Y será difícil que caigas, y de esta manera os será otorgada limpia y amplia entrada en el reino eterno de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No se afanen por su vida, y vean ustedes las cosas que regularmente causan preocupación, angustia, inseguridad, temor hacia el futuro. En primer lugar, la comida. No se preocupan por vuestra vida, ¿qué han de comer? 2, ¿qué han de beber? 3, y por vuestro cuerpo, ¿qué han de vestir? Son las 3 necesidades básicas por las cuales todos trabajamos. Para comer, vestirnos y tener un lugar adecuado, honroso, limpio para vivir. Y mucha gente que no conoce a Cristo, aún cristianos, me dicen cristianos, ¿qué estás haciendo? Pues ahora me voy a conseguir 2 turnos, hermano, para trabajar de las 8 de la noche a las 8 de la mañana a las 8 de la noche, y mi esposa también va a trabajar 2 turnos para que entre los 2 podamos construir nuestro nidito de amor. Y ellos ni siquiera han leído el Salmo 127, ni el Mateo capítulo 6, donde dice la Biblia, no es del que se acuesta temprano, sino de que a sus amados dará Dios el sueño. Porque en vano vela la guardia si Jehová no está cuidando la casa. Y en vano tú te levantarás de temprano y te acuestas, porque si la mano de Dios no está sobre tu vida, aunque trabajes 3 turnos, aun cuando tengas más dinero, y tengas la casa que tienes, y compres el condominio que tienes, cuando lo tengas te darás cuenta que no lo podrás disfrutar, porque solo las cosas de esta vida se pueden disfrutar cuando su presencia está en nuestra vida. Miren la argumentación y la lógica de Jesús. En el versículo 25, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que vestido? O sea, ¿tú ahorita amaneciste? ¿Estás vivo? ¿Y por qué estás vivo? Dios sabe cuando una hormiguita se muere. Dios sabe, lo vamos a ver, cuando un pajarito se cae de un árbol. Y nosotros que Dios subió en una cruz, que bajó del cielo y se hizo hombre como tú y como yo, y participó de la carne y de la sangre que tú y yo tienes, nacido de una virgen, para vivir y dejarnos un camino, una verdad, un propósito, una esperanza. Si nosotros, que Dios su vida por nosotros, no lo dio por las hormiguitas ni por los pájaros, si nosotros realmente Él da su vida por nosotros y estamos vivos, entonces ¿por qué me voy a preocupar mañana? ¿Qué voy a comer y qué voy a vestir cuando mi vida que Él me la está dando, porque estoy vivo gracias a que respiro y mi aliento lo recibo de Dios? Si Él me está dando la vida, ¿me dejará morirme encuerado? ¿Me dejará que me muera de hambre? Dice el Salmo 37, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Vamos a ver estos principios. Dice Cristo, versículo 26, miren las aves de los cielos. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, nunca verás a un pajarito haciendo cola en Banamex. Voy a meter mis ahorritos, porque a lo mejor mañana la lluvia me amanezco, no va a haber gusanitos para darles a mis pajaritos. Jamás verás a un pajarito neurótico. Ni hay psiquiatras entre las aves. No siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué nos pide Dios que diezmemos? Él es el dueño del universo, del oro y la plata, todo es de Él. ¿Por qué lo hace? Porque es un inicio al entrar a caminar con Él para comenzar a sacar lo que más me cuesta, que es la avaricia.
Dios sabe que por naturaleza somos avaros y desconfiados. Y aquí le echo por si mañana no tengo y se me acaba el trabajo, y le echo al banco y debajo del colchón, porque así es el hombre. ¿Qué lo hace ser así? La incertidumbre, la inseguridad, la incredulidad de que Dios no proveerá para sus necesidades. Y esa fue la prueba que no pasaron en el desierto los judíos. Los judíos comenzaron a murmurar y a decir, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto si no hay Walmart? No hay Suburbia, no hay Comercial Mexicana, no hay zapateros, no hay donde sembrar, no hay carnicerías, no hay jamón, no hay nada. ¿Podrá de la nada Dios, así de la nada, sostenernos? Y Dios les mandó codornices del cielo y les mandó maná del cielo para que vean que Él es poderoso y que no dependemos de nada físicamente a nuestro alrededor, porque Él es poderoso hasta los cuervos mandar a que nos den de comer. Pero tú tienes que creerlo. Tú lo tienes que creer. Porque si no lo crees, la manifestación de tu incredulidad es la intranquilidad con que vives. Muchacho, no te quema. Ni anoche está como leones hablado. Mañana yo voy a meter 5 solicitudes y a lo mejor me amanezco y te quita la paz, te quita la tranquilidad y cállate vieja. A los niños comienzas a agredirlos y todo y te comienzas a convertir en una persona irritable y eres cristiano. Te llamas hijo de Dios. ¿Por qué entró a tu vida eso? ¿Por qué? Dice el versículo 27, ¿quién de ustedes podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo, que son 2 pulgadas y media? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué es lo que me hace vivir afanado? ¿Qué es lo que me hace vivir desconfiado? ¿Qué es lo que me hace vivir intranquilo? Mi falta de fe. ¿Y cómo puedo tener fe, hermano? La fe es confiar en lo que Dios ha dicho. Dios no se puede separar de su palabra. Él es un Dios, ya vimos, íntegro. Si Dios dice algo, Él lo cumple. Padre, yo lo creo. Yo no sé, perdí el trabajo, Padre, pero mira, yo me voy a acostar temprano. Vamos a tener una noche de alabanza con mis hijos hoy. Vamos a alabarte, porque sabemos que viene un trabajo mucho mejor. Viene un esposo mucho mejor que me vas a dar, o una mujer que me vas a dar. No importa el problema que enfrentemos en la vida, tenemos que alabar, tenemos que gozar, tenemos que tener paz en nuestro corazón, porque si no tenemos esta paz, no podemos recibir nada de Dios. ¿Por qué? Porque una persona intranquila, una persona neurótica, una persona ansiosa, imagínate cómo era. Señor, Señor. Y entonces, algo en tu mente te impide, en primer lugar, para orar, necesitamos ser tomados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo necesita que yo tenga paz en mi corazón y paz en mis pensamientos para interceder con gemidos indecibles y pedirle a Dios como conviene, Romanos 8. Pero si yo no tengo paz, al caer de rodillas y comenzar a orar, no puedo hacer contacto con Dios. Mi intranquilidad me impide que Dios me hable y me diga, estate tranquilo. Antes que nada, que le pidas a Dios, ponte en paz con Él. Cae de rodillas, relájate, perdóname, estoy ansioso, estoy intranquilo, estoy neurótico. Ahí pasa 15 minutos, comienza a alabar a Dios, olvídate de tu trabajo, de que vas a comer y que vas a vivir, de tu esposo, de tu seguro social, comienza a alabar a Dios. Y ya que tengas paz, abre la Biblia, comienza a leer los salmos, proverbios, comienza a llenarte de las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos hacen participar, dice 2 de Pedro, de la naturaleza divina de Dios. Y ya que comiences a tener esa comunión con Dios y la vida de Dios comience a fluir a través de su palabra por tu vida, Dios comenzará a decirte en tu mente lo que tienes que hacer. La dirección del Espíritu Santo no puede venir más que a través de mi comunión y mi estabilidad y mi contacto con Dios. Si yo no estoy en paz conmigo mismo, no podré discernir ni ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. ¿Capiche?
Y termina Cristo aquí en Mateo 24 diciéndonos, versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué veremos o qué vestiremos. O sea, nunca te atrevas en tu vida, jamás a decir a tu esposa que hoy vamos a comer mañana. ¿Se acuerdan del negrito que vino Joseph Darlington? If there is in the back, there is in the list. ¿Te acuerdas? No, al revés. If there is in the list, there is in the back. Si está en la lista, está en la bolsa. Levanta la mano, ¿quién estuvo aquí cuando predicó él? Por eso está como está. Vienen los predicadores que Dios manda, los grandes ungidos de Dios. ¿Y dónde estabas? Estabas viendo, quién sabe, Chivas Guadalajara, yo creo, andabas en el estadio. Este hermano nos estaba diciendo eso precisamente, ¿verdad? Que cuando nosotros hicimos la lista y le hicimos, Padre, necesito esto y esto y esto, a él, si está en la lista, al otro día a él le llegaron unas hermanas así, todo lo que no tenían en la cocina a su esposa y él que casi no tenían para amanecer, al otro día le llegaron milagrosamente y lo que apuntaron en la lista fue lo que las hermanas en las bolsas de comida les trajeron. Y por eso hasta él aquí inventó una canción que decía, si está en la lista, if there is in the list, there is in the bag, está en la bolsa. Entonces, no te atrevas a decirle, Padre, ay, ¿qué voy a vestir? ¿Cuándo voy a comer? Ay, porque los gentiles, versículo 32, buscan todas estas cosas. O sea, la gente que no es cristiana. Pero vuestro Padre Celestial sabe. El Dios omnisciente, que significa que todo lo conoce. Cuando un pajarito se cae, ¿no sabrá que ya no tienes complex en tu alacena? ¿No sabrá que no tienes trabajo? ¿No sabrá Dios que tus hijos que necesitan comida? ¿No sabrá Dios que necesitan escuela? ¿No sabrá Dios que necesitas vivir dignamente? ¿No querrá Dios darnos todas las cosas en abundancia, como dice 1 Timoteo 6:17? Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios un codo tacaño que quita los hijos de puros guaraches. Ande, en guaraches para que sea humilde. Eso viene de Roma, de la India María. Versículo 33. Mas buscad primeramente. O sea, ¿qué es primeramente? Antes de buscar trabajo, antes de buscar qué comer, antes de buscar qué alimentarme, busquemos a Dios. Y todas estas cosas o serán es el principio elemental, mi querido Watson. Es el principio más importante de nuestra vida cristiana. Sin esta tranquilidad, sin esta confianza en Dios de que Él va a suplir, de que Él es nuestro proveedor, Yahweh Jireh, para todo lo que necesitamos, no podemos recibir nada absolutamente del cielo. No podemos recibir nunca nada de Dios. ¿Cómo puedo yo demostrarle a Dios que realmente tengo y que espero en Él? No afanándome. Y en segundo lugar, poniéndole a Él, en primer lugar, en mi vida. Levantándome en la mañana y lo primero del tiempo, ofrecérselo a Dios. Yo le decía el otro día, Padre Santo, yo también creo que cada vez que me pones a predicar, antes de predicar a la gente, te ofrezco el mensaje a ti, Señor, porque lo que voy a decir, quiero que tú me lo des primero en mi corazón. Así que primero el predicador necesita una consagración hacia Dios para que pueda ser el portavoz de Dios a su pueblo. Antes de hablarle al pueblo de Dios, háblale a Dios acerca de su pueblo. Si nosotros ponemos a Dios primero en la vida, amados santos de Dios, no nos preocupemos del hambre, de la falta de trabajo, de la falta de cosas básicas para la vida. Dios nos promete que nunca nos faltarán. ¿Por qué tienes ahorita afán? ¿Por qué te falta trabajo? ¿Por qué te falta de comer? Porque no es cierto que Dios tiene la prioridad en tu vida. Por eso. Y como Él no tiene la prioridad en tu vida, ¿qué hace Dios? Nos comienza a jalar. Y comienza a jalar comida, comienza a permitir que entren ratas, a que nos quiten la cena, que no tengas trabajo, etcétera, etcétera, para dejarnos. ¿Se acuerdan del cuento que les conté hace mucho de un niño que era paralítico y andaba con sus muletas?
y salió al campo, y unos niños malos agarraron las piedras y comenzaron a aventarle piedras al niño y le rompieron una muleta, y su papá, que lo iba siguiendo de lejos al niño paralítico, vio cuando le tumbaron la otra muleta, y ya cuando no tenía muletas, el niño gritó: ¡Papá! ¡Sálvame! ¡Ayúdame! Y cuando el niño ya iba a darse el frentazo, llegó el papá y que lo agarra y lo levanta. Dios va a hacer muchas cosas como estas con muchos de ustedes. Esas muletas que estás usando para caminar en la vida, Dios te las va a quitar. Para que cuando ya no tengas ni tu compadre, ni el diputado, ni el trabajo, ni el dinero, ni nada, grites: Padre Santo que estás en el cielo, ayúdame. Y no grites: Instituto del Seguro Social, échame la mano. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del ISSSTE? ¿Del gobierno? ¿Del PAN? ¿De un partido político? ¿De mis amistades? ¿De mis influencias? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Exactamente. ¿Lo crees? Vívelo. Practícalo e intégrate en lo que tú crees, lo haces. Terminamos con el caballo de la muerte en Apocalipsis 6. Y vemos que esta tragedia del hambre que viene contra la humanidad, nosotros no tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos, jamás. Nunca, nunca, nunca. Dios es fiel. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice el Señor, pero tú confía en mí. Ven ustedes en Apocalipsis 6, versículo 8, que esa plaga de esta muerte, de estos jinetes, la muerte y el Hades, les es dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espadas, con hambre, con muerte o mortandad y con las fieras de la tierra. Vean ustedes dos partes más en la Biblia y vamos a ver cuánta gente va a quedar viva cuando Cristo regrese. Muy bien, una cuarta parte de la tierra ahorita serían 1.500 millones de seres humanos. De acuerdo a las últimas estadísticas, hay 6.222 millones de seres humanos en el planeta Tierra en el siglo XXI. 6.222 millones de personas. La cuarta parte, ¿verdad?, serían aproximadamente 1.500 millones de personas. Un cálculo es desde Canadá hasta Argentina. Desaparecería Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Esos serían 1.500 millones de personas. Imagínense ustedes la guerra que va a haber, el hambre que va a haber y la muerte que va a haber. Las mismas fieras de la tierra, por el hambre y las sequías, van a invadir y atacar las aldeas, los poblados y atacar a los seres vivientes. Acabar de rematarlos. En Apocalipsis 9 vemos otra cantidad que se nos presenta con la sexta trompeta. Apocalipsis 9 del 13 en adelante. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates es un río que tiene 2.900 kilómetros de largo y es exactamente el que recorre toda la tierra de Irak, desde Turquía hasta el Golfo Pérsico. 2.900, y ahí en Irak, ahí en el río Éufrates, ya lo vimos cuando estudiamos la serie de Irak, se encuentra concentrada la fuerza más grande de Satanás en el planeta Tierra. Son tan poderosos estos ángeles de Satanás caídos que en alguna época de la historia Dios ahí los limitó, los ató y van a ser desatados. ¿Cuándo? En la sexta trompeta. Miren ustedes, detrás de las muertes, cómo se encuentran estos ángeles. Versículo 15, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. En el cuarto sello, en el caballo amarillo, ¿cuántos mueren? Una cuarta parte, o sea, 1.500. ¿Cuántos quedan? A 6.000 le quitamos 1.500, quedan 4.500. ¿Correcto? Ahora, vamos a quitarle a 4.500 la tercera parte. Estamos hablando aproximadamente como de 1.300 millones de personas. Ya tenemos aproximadamente que van a quedar como 2.500 millones de personas hasta este momento, o sea,
aproximadamente casi toda Europa y parte del África. Y en Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, para terminar, ya cuando llegue Cristo al mundo, dice la Biblia claramente, Zacarías 13, versículo 8, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, más la 1/3 parte quedará en ella. Cuando Cristo venga, vamos a estar solamente vivos aquí en la tierra, o van a estar vivos, porque lo más seguro es que nos vamos en el arrebatamiento nosotros antes, 2 billones o 2.000 millones de personas. La 1/3 parte, que somos 6.000 millones, 2.228 millones de personas actualmente en el mundo. O sea que van a morir 4.000 millones de personas en la gran tribulación. 4.000 millones de personas. Y solo una 1/3 parte quedará viva cuando Cristo venga. Y cuando Cristo venga, vamos a venir con Él nosotros. Y entonces dice la Biblia, aquí mismo en Zacarías, en Isaías, en otros libros de los profetas, que vamos a ir a buscarlos a las montañas, o sea, van a ser muchos pueblos indígenas que nunca oyeron hablar de Cristo, y vamos a ir nosotros por ellos, por los que sobrevivientes, y los vamos a traer en camellos, ya no va a haber trenes, no va a haber aviones, ya no va a haber nada de eso jamás, y los vamos a traer otra vez a Jerusalén para que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia nos muestra claramente, ¿verdad?, que otros millones más murieron casi en la época de la epidemia de tifo en Rusia, Polonia y Rumania. Más de 30 millones de personas murieron en la epidemia de la gripe mortal o la gran influenza de 1918 a 1919. A través de la historia, la enfermedad ha matado más gente que las mismas guerras. Más soldados confederados y de la Unión murieron por enfermedades durante la Guerra Civil Americana que soldados en los campos de batalla. Más de 30 millones de personas murieron de la gran epidemia, la gripe mortal, del 18 al 19, 1918 al 19. Esto representa más de 3 veces los soldados que murieron. Fueron 8.5 millones de soldados en la Primera Guerra Mundial que murieron. Y vemos pues que ahorita comienzan las enfermedades a tener mutaciones, como el SARS, que es un coronavirus, que es igual que el SIDA. No hay vacunas, no hay manera de detenerlo, no hay antibióticos, se están fortaleciendo las salmonelas, las bacterias, el tifo, está surgiendo la tuberculosis, y el ser humano que creyó que con la penicilina y con la ciencia y el rayo láser iba a conquistar el mundo de las enfermedades, matamos una y sale un dragón con 7 cabezas, con 7 peores que nos amenazan, demostrándonos que nunca el ser humano podrá dominar ni controlar ni las enfermedades, ni el planeta que Dios nos entregó. Hermanos, en Cristo tenemos el tiempo limitado y los meses se aproximan, los años también, para la venida de Jesucristo. ¿Estás tú preparándote? En 2 de Pedro dice, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y el que no tiene estas cosas, él tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la antigua purificación de sus pecados. Pero si estas cosas están en ustedes, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de Jesucristo. Por lo cual hagan firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos sostiene. En medio de nuestras angustias, tu palabra nos consolará, nos consuela y nos consolará. Gracias por el aliento que recibimos en la infusión de vida por tu palabra. Porque es tu palabra la que tú has escogido para que nos haga aptos para toda buena obra. Porque toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia.
Gracias porque no necesitamos nada más que tu palabra en nosotros, morando en nosotros. Hijos míos, dice el Señor, memoricen mi palabra. Hagan habitar mi palabra en ustedes, porque mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Reciban mi palabra con mansedumbre, para que vuestros corazones vivan y sobre todas las cosas guarden su corazón de afanes, de preocupaciones, de temores. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. He ido a prepararles un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Voy pues a prepararles lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes ya saben, hasta el día de mi partida y hasta el día de tu muerte, cuál es el camino, porque yo soy, dijo Jesús, el camino. Síganme y vivirá vuestro corazón, búsquenme y vivirá vuestra alma. Obedezcan mis mandamientos y confíen en mis palabras, y ríos de agua viva saltarán y saldrán dentro de su ser. Oh Padre, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, que habita en nosotros como una garantía, como un sello que somos tu propiedad, de que te pertenecemos, de que somos tuyos y que nada nos podrá nunca separar de ti, Jesús. Ni la muerte, ni la espada, ni la pobreza, ni la persecución, ni lo profundo, ni el futuro, ni los demonios del infierno. Nada ni nadie nos podrá separar nunca del amor que es en Cristo Jesús. En esta noche te invito, si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, a que vengas y lo recibas, a que experimentes esa paz que no tienes, a que saques de tu vida esa ansiedad, esa angustia, esa aflicción que tienes para vivir y que nos roba, el afán nos roba la paz, la seguridad y la tranquilidad con la cual debemos de vivir. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación del lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Oh Dios, en esta mañana, en esta noche, salva las almas, salva Espíritu Santo y usa tu palabra para que en este momento tú toques los corazones de tus escogidos. Las personas que en esta noche quieran venir a Cristo, ahí desde su lugar, díganle estas palabras: mi Señor y mi Dios, perdona mis pecados. Creo en ti, Jesús, como mi sustituto en la cruz, como el que pagaste por mis pecados con tu sangre y como el que resucitaste a los 3 días. Entra a mi corazón como mi Dios y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de retirarnos, ¿me pueden apagar las luces? Antes de irnos, nos gustaría conocerlos a todos ustedes que esta noche hicieron esta oración. Queremos darles alguna porción de la Biblia para que se la lleven a su casa, conocerlos, darles palabras de aliento. Si tú en esta noche hiciste esta oración invitando a Cristo por primera vez a tu vida, ponte de pie. Párense todos los que esta noche hicieron esta oración invitando a Jesucristo a su vida. Gracias.